Damos gloria al Señor porque nos permite estar un martes más aquí y sobre todo para aprender y crecer en ese Jesús maravilloso y en su palabra. Bueno, la noche de hoy continuamos con la segunda parte de la conferencia con nuestro querido profesor Ramón Canifati. Creo que ya la semana pasada lo presentamos. Es profesor del seminario, es ingeniero. Bueno, yo particularmente lo conozco y de verdad que es una persona bastante maravillosa en muchas cosas. Así que bueno, en esta noche él nos va a continuar hablando de un tema maravilloso sobre Nahum. Así que bueno, les invitamos a todos que si hay algo que quieran anotar y preguntar al final, están todos pendientes. Y bueno, Ramoncito, estás allí, ¿verdad? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias por compartir esta noche juntos, pues, como cuerpo del Señor. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la bendición de poder compartir y disfrutar juntos su palabra, porque realmente su palabra es un tesoro para explorar en comunidad, ¿no? Yo creo que siempre lo ha sido. Dios, cuando reveló su palabra, siempre fue propiedad común. Siempre se compartía unos con otros para animarse unos a otros, y es muy hermoso pues que tengamos estos espacios pues, para continuar. Y bueno, en la noche de hoy, mis amados, pues seguimos con la temática del Día del Señor. Ya vimos la semana pasada que el Día del Señor es un evento hermoso, es un evento que marca el final de este siglo, inaugura el siglo venidero, donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya hay alegría para nosotros y se consuma la derrota definitiva, la venganza del Señor contra el mal, esa venganza que los justos han anhelado, que han clamado, que han llorado por en los salmos, que han llorado a lo largo de la historia bíblica y que seguimos clamando hasta hoy cuando vemos injusticias, cuando nos duele una situación y decimos, pero ¿por qué el Señor permite esta enfermedad, permite esta guerra, permite esta dolencia? Pues esas cosas pasarán y esa es la esperanza, ese es el consuelo. Y la noche de hoy pues hablaremos de el profeta del consuelo que es Nahum, cuyo nombre es sumamente interesante porque su mismo nombre significa consuelo, significa alivio, significa respiro. Así que la semana pasada vimos a Abdías y vimos el Día del Señor desde la perspectiva del profeta Abdías. Hoy lo veremos desde Nahum. Hay muchos más profetas que hablan sobre el Día del Señor y muchos textos no considerados proféticos que también nos hablan sobre el Día del Señor, pero hemos elegido estos dos como prueba. Y que lo interesante es que Nahum, aunque no mencione exactamente Yom Adonai como lo hace, por ejemplo, Abdías, sí vemos claramente un rastro, un registro de lo que es este Día del Señor. Así que la charla de hoy pues es la danza de la venganza y vamos a ver por qué se llama así, ¿okay? Lo entenderemos en el capítulo 3 y el consuelo eterno de los justos. Así que, como siempre, vale la pena verificar el autor y el mensaje. Eh, de Abdías, la semana pasada dijimos que de él nada más sabíamos el nombre. De Nahum sabemos un poquito más. Sabemos el nombre y sabemos el origen. Sabemos que es el Coshita, es decir, del Cos. No sabemos bien exactamente dónde queda el Cos. Así que al igual que con Abdías, lo que sabemos con certeza es que estos mensajes tan profundos, tan hermosos, son hombres del Señor que transmiten un mensaje para todo pueblo, que transmiten un mensaje universal. Ciertamente tenían su contexto y tenían, digamos, su público específico. Pero para nosotros como cristianos entendemos que esto va más allá y que sabemos con certeza que Dios va a hablar de una manera viva a toda la humanidad, por eso su palabra revelada. Así que el nombre de Nahum en hebreo es consuelo o alivio. Así que su nombre es muy significativo en relación con la temática del mensaje que busca confrontar a aquellos que sufren opresión, a los que están enfermos, a los que están sometidos, a los regímenes y a los horrores totalitarios, si cabe la palabra, de lo que era el antiguo régimen de Asiria. Así que digamos que Dios eligió a un hombre llamado Consuelo para ministrar un mensaje de esperanza, de consuelo a los justos, a los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque hallarán consolación. Así que esa consolación aún no muestra que se va a concretar cuando veamos la caída y la destrucción eterna de la maldad que oprime. Así que el profeta Nahum vivió y profetizó
en algún momento del siglo 8 antes de Cristo y el principio del siglo 7 antes de Cristo. Como siempre, sabemos que las fechas, digamos, son discutibles, pero esta es su época. Nos habla sobre la caída definitiva de Nínive antes de que ocurriera. Así que lo interesante es que los eventos políticos que nos hablan aún se cumplieron. Históricamente se cumplieron. Podemos ser personas que no son creyentes, pero es un hecho que todo lo que hablan aún antes de la caída de Asiria se consuma luego cuando Babilonia barre con Asiria prácticamente. Así que podemos ver que este mensaje es verídico históricamente y que trasciende en lo espiritual, sobre todo desde la perspectiva cristiana. Entendemos que hay un sentido superior, como mencionamos la semana pasada, el sensu plenio, en un sentido más. Así que en cuanto al mensaje como tal, en su contexto, nos habla sobre la caída definitiva de Nínive. Nínive era la capital del imperio de Asiria, un imperio muy cruel que vamos a ver ahora. Un siglo antes, si conocemos la historia de Jonás, Dios había enviado a Jonás a predicar a Nínive y vemos que Nínive se arrepintió, pero ese arrepentimiento parece no ser duradero. Así que ahora Nahum dice, bueno, ya Dios tuvo paciencia, ya Dios tuvo misericordia, ya Dios permitió bastante y ha llegado la hora de poner punto y final. Ese mismo punto y final podemos trasladarlo al día del Señor y podemos entender que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ese punto y final eterno y definitivo de lo que nos está hablando Nahum, cuando este siglo, que es malo, se acabe y se inaugure el siglo venidero. Así que Jonás es el libro de la misericordia, es el libro de la paciencia, es el libro que nos muestra a ese Dios clemente. Y Nahum nos ilustra la segunda parte. Ciertamente Dios es misericordioso, pero también Dios le coloca punto y final a la maldad. Dios es muy paciente, esperó durante milenios a Asiria, esperó durante milenios a Egipto, ha esperado durante milenios que el ser humano cese la maldad, pero continúa y sabemos que esto va a ser así, no es sorpresa para el cristiano. Así que Jonás enfatiza la misericordia y la disposición que tiene Dios de perdonar incluso a sus enemigos, como vemos en el arrepentimiento de Nínive, como respuesta a la predicación de Jonás. Así que Nahum destaca la justicia divina, destaca cómo Dios ejerce juicio sobre aquellos que persisten en la maldad. Como Nínive, después de arrepentirse inicialmente, nos muestra que si Dios es misericordioso, con Dios no se juega. Así que hay una destrucción para el mal, pero la destrucción para el mal implica la salvación para el justo. Y este es el consuelo. Nahum es consuelo porque el pueblo de Dios recibe al final de la historia ese respiro ante la destrucción y la caída del imperio del mal de Satanás, que aquí está representado por Asiria. Así que Dios usa la caída literal de Asiria, que en efecto fue política y ocurrió poco después de que Nahum lo haya anunciado, para anunciar también la caída del imperio de Satanás ante el poder de Jesucristo. Así que la semana pasada vimos cómo Dios se revela por medio de la historia, cómo Dios usaba guerras, eventos globales para revelar ese sentido superior, un sentido más allá del literal y físico. En Abdías era Edom, el que representaba el imperio del mal. Aquí en Nahum va a ser Asiria y sobre todo su capital Nínive, que representa el imperio del mal. Así que la profecía de Nahum es fuerte, pero hermosa al mismo tiempo, es poética. Así que hoy vamos a ver un poco sobre ese lenguaje poético, porque Nahum transmite la alegría y el consuelo de Dios a su pueblo, aunque lo que estamos leyendo pareciera fuerte, pareciera es la caída eterna del mal. Así que el mensaje, mientras describe la horrorosa caída de Nínive, usa imágenes poéticas muy hermosas, estilísticamente. Es como una danza de alegría ante la destrucción del mal. Pareciera sádico, pero no lo es. O sea, realmente cuando cae una dictadura, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que por cierto un día como hoy justamente se firma la rendición del eje. Hoy el mundo celebra el recuerdo del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué imágenes vimos? Gente bailando en la calle, celebrando la muerte de los tiranos, celebrando que Hitler murió. Así que entendemos, y lo dice Proverbios 11, cuando el impío muere, la ciudad grita de alegría y hay fiesta. Por eso vemos esta alegría aquí en Nahum en medio de la destrucción del mal, porque así ha caído el imperio de Satanás ante la cruz y el pueblo aplaude, el pueblo se alegra porque se ha acabado el dolor, se ha acabado el llanto, se ha acabado la miseria y podemos decir gracias a Dios que nos liberó de esta tiranía de Satanás, de ese imperio sanguinario que tanto daño ha hecho a todo el mundo.
Así que utiliza imágenes poéticas vívidas para describir esa caída, esa destrucción de Nínive, que ocurrió en el 612 a.C. a manos de Babilonia, pero su mensaje es actual. Su mensaje nos muestra la soberanía de Dios sobre las naciones y advierte sobre todos aquellos que oprimen y juzgan al pueblo de Dios, que ellos serán juzgados y destruidos. Así que el libro de Nahum es breve, relativamente breve, pero es una obra maestra de la literatura hebrea, porque tiene una poesía muy apasionada que vamos a ver. Hay muchos sonidos que es imposible de traducir, pero que necesitamos escucharlos en hebreo para entender detalles del hermoso mensaje profético y ver lo que realmente nos habla. Entonces, como dijimos, cuando Nahum vivió, el reino de Asiria estaba en franca expansión. Durante esta época, el imperio asirio estaba en su apogeo, había ejercido un dominio sobre muchas regiones, prácticamente las borró del mapa, incluido la región del reino de Israel, lo que llamamos el reino del norte. Es un imperio que se expande de manera muy rápida. Incluso los historiadores les encanta comparar a Siria con el régimen nazi, y realmente podemos trazar algunos paralelos. Por supuesto, son épocas distintas, contextos distintos, no debemos comparar de una manera tan directa, pero llama la atención que así como los nazis conquistan Europa en poco tiempo, los asirios se expanden en muy poco tiempo. Y así como los nazis colapsan rápido, los asirios luego colapsan rápido. Y lo mismo podemos decir sobre esas ideologías de nosotros somos mejores que los demás, tenemos que civilizar a los demás, nosotros somos la raza superior. Ese orgullo asirio verdaderamente estaba allí. Así que vemos que ese imperio se hizo invencible, ese imperio creció, ese imperio tiene dinero, tiene poder, tiene ejército. ¿Quién lo va a tumbar? Si nos ubicamos en este contexto, bueno, ¿quién puede contra ello? Quedamos pequeños países en resistencia aquí en el sur, porque, por supuesto, los que están en el norte no se van a meter con ellos. Asiria es invencible. Así que vemos que Nahum dice, aunque tú veas que ese imperio malvado está allí, y los malos se salen con la suya, y las enfermedades siguen allí, y los problemas siguen allí, va a caer, porque el Señor lo va a derribar. Lo mismo vimos con Abdías, aunque colocaras tu morada sobre las nubes, desde allí te derribaré, dijo el Señor por medio de Abdías. Así que el libro de Nahum muestra la justicia, la soberanía de Dios sobre todas las naciones, sobre todas las potestades, sobre todos los poderes. Dios puede juzgar y derrocar a la muerte. Jesús mató a la muerte, acabó con la muerte. Así que la caída de esta orgullosa idólatra Nínive nos muestra que Dios es el rey sobre todas las naciones y que la capital del imperio del mal caerá. ¿Y por qué le llamamos el imperio del mal? Porque el imperio asirio se caracterizó por una crueldad extrema, mucha violencia en la conquista, en el dominio de los pueblos sometidos. Por ejemplo, algunos ejemplos: torturas masivas, lo que llamamos el gancho de carnicero, donde guindan las reses hoy en día, donde se guindan los cochinos. Eso fue un invento asirio para guindar personas allí, ¿no? Para desollarlos vivos. Había una deportación masiva de personas conquistadas, como vemos en esta segunda imagen. ¿Cuál es la estrategia? Destruir la identidad nacional. ¿Okay? Cómo agarrar a los venezolanos, ponerlos en Argentina, lanzar a los argentinos a Japón, traer a los japoneses a Estados Unidos y traer a los gringos a Jamaica. ¿Okay? Para destruir, borrar cualquier rastro de identidad de estos pueblos. Así que esta deportación masiva separa familias, viola hogares. Ya yo no tengo pueblo, no tengo país, estoy metido con un montón de gente entraña y han destruido el tejido social. Los hombres esclavos eran mulas, arrastraban piedras para construir palacios. Cuando te llevaban, amarraban al de adelante, y si se muere, bueno, se murió y tú te tienes que calar el olor del cadáver hasta que llegues a tu destino. Te hacían comer y beber excremento y orina, desollaban personas vivas, mutilaban narices, orejas, abrían el vientre de las mujeres embarazadas, ¿no? Hay grabados en piedra que hablan de eso. Lo mismo dicen algunos salmos. Hay ejecuciones, torturas públicas, en fin, todo lo que nos podemos imaginar de horror, mutilaciones, cortes, toda imagen violenta. Esa política de no perdonar, de castigar sin piedad, aunque sean niños, aunque sea anciano, de quema, de saqueo, de destrucción de propiedades, los asirios lo usaron. Por eso vemos que a los historiadores les encanta, ¿no?, hacer este paralelo de la crueldad del imperio asirio con el imperio nazi. Aunque el contexto y motivación es diferente, vemos que está una ideología de superioridad, hay una política de terror, de tortura, de humillación pública, hay una deportación masiva, hay trabajos forzados, lo que podemos llamar campos de trabajo.
no para su época. Una destrucción, un saqueo irracional. Ya entendemos por qué hay un consuelo que algo como Nínive se acabe. Es un horror. Pues así es el imperio del mal, así es el imperio de Satanás que nos azota con violencia, que nos azota con destrucción. Así que Nínive refleja este imperio malvado que Jesús viene a liberarnos de él. Así que este régimen de terror, de culto al líder, se adoraba al líder como si fuera un dios, usaban el miedo, usaban la propaganda. Podemos hablar de Asiria como el primer imperio que ya establece la geopolítica formalmente como la podemos conocer hoy. Realismo político. Según los expertos, consideran que Asiria era un estado realista desde el punto de vista de la geopolítica. Así que Dios coloca el fin de todo esto con la caída de Nínive y entendemos que el fin de la maldad en nuestro mundo, en nuestra era, se va a consumar en el día del Señor. Así que repasando, porque lo vimos la semana pasada, entendemos que el día del Señor es un evento futuro donde Dios va a intervenir de manera definitiva en la historia humana. Ya ha intervenido, pero ahora esta es una intervención final para juzgar a los vivos y a los muertos, juzgar, condenar a los impíos, pero restaurar a su pueblo y establecer un reino de justicia y de paz. Como dijimos, es un día lleno de gritos, gritos de alegría de parte del pueblo liberado, de parte de los que están con él, de los que están en él, de los salvos, pero gritos de horror, gritos de condena, crujir de dientes, llanto para aquellos condenados. Así que vemos que Jesucristo y la iglesia continuamente predicaron sobre aquel día, ¿no? Cuando vemos aquel día, día de la ira, día del Señor, son distintos nombres para el mismo evento. Si queremos llamarle juicio final, está bien. Queremos llamarle la parucía, nos apunta hacia esto. Entonces, el temor a Jehová es clave aquí, distintamente de cómo llamemos a este evento final. ¿Qué es el temor al Señor? No es miedo, no es horror, sino vivir en obediencia porque me mueve un respeto, porque me mueve la devoción, porque me nace hacerlo, porque amo al Señor y le quiero servir. Eso es vivir con temor, un cambio en la vida y se expresa, por supuesto, con obediencia. La obediencia es el sello máximo del temor al Señor. Así que el final de toda la historia podemos verla como el final, perdón, como las primeras cosas. Otra vez volvemos a la eternidad, otra vez reaparece el árbol de vida eterna, hay una nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, donde nunca debimos haber salido. Así que vemos que en el día de la ira los creyentes van a ser guardados, van a estar en ese nuevo reino de paz, pero los malvados serán condenados. Así que finalmente el pueblo de Dios tendría su venganza, su retribución sobre sus enemigos. No nada más nos lo dice Abdías, nos lo dice Nahum, también lo dice Amós, lo dice Sofonías, lo dice Joel, lo dice Jeremías, lo dice Isaías, lo dice Ezequiel, muchos profetas más. Así que vemos que el día del Señor es ese día final donde vamos a ser salvados y liberados los que estamos en él, pero donde a la maldad se le va a poner un punto y final definitivo. Ahora, al igual que hicimos con Abdías, vamos a ir viendo a Nahum desde el punto de vista del texto hebreo. En este caso, la profecía va a ser un elemento todavía más central de lo que fue en Abdías. Abdías era corto, pudimos trabajarlo todo. Nahum, vamos a trabajar una selección, ¿verdad? De pasajes del capítulo 1, del 2 y del 3. Hay más, pueden estudiar más, leerlo completo, pero bueno, es una selección de parte de los 3 capítulos para que tengamos la imagen global. Así que vemos que el libro empieza con una palabra interesante, masá, carga sobre Nínive. Ese es el título, carga sobre Nínive. Uno dice, bueno, pero ¿qué es esta carga? ¿No? Podemos entender, algunos entienden la carga como sentencia en este contexto. Las traducciones usan oráculo, profecía, y es una palabra muy debatida en el mundo, digamos, de la semántica hebrea, pero la carga aquí realmente habla sobre el peso de tener que llevar una mala noticia, ¿no? No sé si alguna vez les ha tocado tenerle que avisar a alguien que un pariente falleció y tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Eso es una carga, ¿no? Es la carga de llevar la mala noticia y esa es la carga sobre la cual habla aquí Nahum. Yo tengo una carga sobre Nínive, tengo que dar una mala noticia. ¿Okay? La mala noticia es que van a caer, por supuesto. ¿Okay? Dios los va a juzgar. Así que es una noticia que es pesada, que es grave para los ninivitas. Así que es bueno notar que todo el libro está titulada La carga, la mala noticia para el imperio del mal. Va a caer. Pero la mala noticia para el mal es una buena noticia
para los buenos. Así que al igual, luego, que Abdías luego inicia con el libro de la visión, ¿ok? La visión nuevamente usa la palabra Jasón, ¿ok? Entendemos que Jasón es una revelación de Dios directa, quizás por medio de sueños, quizás por medio de oración, no se sabe exactamente qué es Jasón, aunque hay varias posturas, pero Dios es el que da el mensaje y da el mensaje sobre el fin del mal. Eso es lo que nos interesa y lo reciben aún el Cosita, y Dios da las malas noticias sobre el mal por medio de un hombre que se llama Consuelo. Luego vemos el versículo 2. El versículo 2 es súper interesante porque cuando lo leemos hay repetición y la repetición en hebreo es muy importante. En español fastidia y parece redundante y uno dice, bueno, ¿y por qué me lo vuelve a repetir? Ojo con eso, es muy importante la repetición porque el texto fue hecho para ser escuchado. Eso es lo que el autor quiere que guardemos en la mente. Jehová es un Dios celoso y vengador. Luego repite, Jehová es vengador y dueño de la ira. Luego dice, Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Eso es solo el versículo 2. La repetición más evidente, más marcada de este pasaje que vemos aquí es que se repite no una ni dos, sino 3 veces. La idea de que Jehová es vengador, que aquí lo vemos en hebreo. Aunque no sepamos leer hebreo, podemos ver que las palabras son igual. No que Adonai, no que Adonai, no que Adonai, es lo mismo. Entonces, la idea de que Jehová es vengador, el que consuma la venganza, es un elemento central aquí. Dios tiene un sentido de justicia, de moralidad, no va a permitir que ninguna acción malvada quede impune. Y estas mismas palabras se repite con las otras ideas, que es un Dios celoso, que guarda enojo para sus enemigos y que además es el dueño de la ira. Es interesante que la palabra dueño aquí es Baal, el mismo Dios cananeo. Hay gente que opina que puede ser una burla, una sátira contra la idolatría de Nínive, pero yo creo que es poco probable porque los Baales tienden a ser ya del otro lado de la cuenca, ¿no? Así que no creo que haga retribución a eso. Hay que entender como dueño. Baal es una palabra que se usa en hebreo y arameo para referirse al dueño. Así que el Señor aquí es el dueño de la ira y Él puede desatarla cuando quiera porque Él tiene poder. Así que más que hablar de idolatría aquí, yo creo que el centro es que Jehová es el dueño de la ira. Ahora, los escribas que transcribieron este texto eran súper meticulosos. O sea, incluso los eruditos de crítica textual hebrea dicen que antes de escribir el nombre Jehová, el tetragramatón, ¿verdad? Se lavaban las manos y luego continuaban escribiendo, ¿no? Así que, bueno, si esto es verdad, me imagino aquí se tenían que lavar las manos a cada rato, porque el nombre de Jehová va a estar muy presente de ahora en adelante para que no se nos olvide quién es el que tiene la sentencia. Ahora, que Jehová guarde enojo, Dios es paciente y almacena la ira. Podemos pensar aquí que la ira es como un almacén, ¿no? Se va inflando como un globo, se va inflando como un globo y Dios es paciente y pasan los siglos y pasan los milenios y la ira de Dios se acumula, pero cuando revienta y llega la hora, pues tal cual como explota un globo y todo se derrama, pues de la misma manera, esa es la imagen aquí. Guarda enojo para sus enemigos, tuvo paciencia, lo almacenó y luego lo va a lanzar de un solo golpe cuando llega el momento. Entonces, hay mucho uso del lenguaje figurado aquí. Entonces, es súper interesante que el versículo 3 seguimos viendo quién es el protagonista. Otra vez aparece Jehová por todos lados. Sigue siendo el protagonista aquí para que se nos quede bien grabado quién va a consumar la destrucción eterna del mal. Lo que nosotros traducimos aquí como lento para la ira, en hebreo es divertido porque significa ser de larga nariz. Uno no se le va a olvidar nada, ¿no? Literalmente la expresión es que Jehová es de larga nariz. La larga nariz en el pensamiento hebreo es un modismo para hacer referencia a alto aguante, ¿ok? Puede resistir mucho olor feo, ¿ok? Por eso Dios es de larga nariz, se la puede aguantar. Eso es lo que nosotros traducimos como lento para la ira, sumamente paciente. Por supuesto, la frase de larga nariz no la vamos a ver en ninguna Biblia porque nosotros la asociaríamos con Pinocho, ¿no? Y suena rarísimo y nadie va a entender. Pero hay que entender que literalmente la visión es de un Dios que puede aguantar mucha peste hasta que dice hasta aquí.
Así que Él es lento para la ira, se aguanta a los malos hasta que dice hasta aquí, y es grande en poder, pero no dejará impune al culpable. ¿Okay? Y esta frase de que no dejará impune al culpable se repite la misma raíz, primero en forma de infinitivo, luego en forma de verbo, pero otra vez hay repetición. Y además del hermoso efecto sonoro que es vanaque, lo llena que, si uno lo lee, ¿verdad? Venaque, lo llena que, vemos el efecto que queda grabado resonando en la mente. Y esta repetición es importante, no nada más por cómo suena, porque consolida y ayuda a recordar la idea de que el juicio es inminente. Dios no va a dejar ciertamente impune al culpable, sino que va a ejecutar todos los justos juicios. Así que lo interesante de Nahum es que la poesía es hermosa, suena bonito, pero está anunciando un mensaje fuerte y terrorífico para el culpable. Imagínense, si yo soy culpable y dice que no deja impune al culpable, wow. Pero suena bien, suena armonioso, y eso es la danza que vamos viendo aquí, melodiosa, que nos va tejiendo Nahum, y ahora es que falta. Así que una vez que se nos menciona varias veces, que es Jehová, luego comienza la descripción. ¿Quién es Jehová? Porque ya nos hablaron mucho, versículo 2, y apareció 6 veces. 4 en el versículo 2, van 2 en el versículo 3, y el oyente dirá, bueno, ¿quién es Jehová? En el huracán y en la tormenta está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, ya vimos que Jonás describe a Jehová como un Dios de amor, un Dios clemente, misericordioso, perdonador a los ninivitas que se arrepienten. Y todo eso es verdad. Incluso Nahum vemos que dice, Jehová es lento para la ira, Jehová es amoroso, Jehová es paciente, es grande en poder. No está contradiciendo a Jonás, lo está complementando. Nos cuenta ahora la segunda parte. Dios es un Dios de amor, pero también ahora es un Dios de ira, un Dios de justicia que no va a dejar la maldad impune si no hay arrepentimiento, si no hay cambio. Entonces, cuando hablamos de que las nubes son el polvo de sus pies, podemos entenderlo como que las nubes son el polvo que levanta su paso, ¿no? Como ese gigante que va caminando, y el polvito que deja, lo que es nada insignificantemente delante de él, son nuestras nubes, nuestras poderosas nubes. Así que eso resalta la grandeza, la magnificencia de Dios, la compara con fenómenos naturales. Entonces, este símil es muy importante porque nos muestra que Dios está por encima de la creación, por encima de lo natural, por encima de los dioses del cielo, de los dioses que ellos puedan invocar. Él está allí. Así que esa equivalencia entre las nubes y el polvo de los pies que deja Jehová a su paso refleja que los elementos más grandes e imponentes para nosotros no son nada delante de Dios. Además vemos que compara a Dios con el huracán, con la tormenta. Así que nadie puede escapar de su juicio, porque su camino abarca todo el cielo, toda la tierra. Ahora, en el versículo 4 nos sigue hablando acerca de quién es Él. Él reprende el mar y hace que se seque, evapora los ríos. Imagínate un enemigo así que tiene este poder, que eres enemigo de esta persona. Oye, yo soy enemigo de alguien que puede secar los mares, alguien que puede evaporar los ríos, que el Bazán y el Carmelo, que son montañas, se pueden marchitar, se pueden derretir, y que la vegetación del Líbano, que es imponente, que es hermosa, se marchite. Uno quiere salir corriendo al ver esa descripción. Entonces vemos que se usa mucho la naturaleza para transmitir el enorme poder de Dios, y en hebreo es muy poético porque los montes no se despedazan, sino que se marchitan. Y se repite la misma palabra con los montes y con las flores, con la vegetación. Lo que está diciendo aquí Nahum es que Dios tiene el poder sobre los cielos, sobre el mar y sobre la tierra. Lo mismo que dijo Jonás, cuando los marineros le preguntan, ¿a quién sirves tú? ¿De dónde vienes? Él dice, yo soy siervo de Jehová, el que hizo los cielos, hizo el mar, hizo la tierra seca. Eso lo dice Jonás, y lo vemos aquí, la misma idea en Nahum. Dios tiene control de los cielos, tiene control del mar, tiene control de la tierra seca. Así que él marchita las flores, pero también marchita montañas enteras. Y esta repetición aquí del verbo es lo que nos ayuda a entenderlo, ¿verdad? El umlal que vemos aquí, umlal y umlal. Y otra vez se sigue formando este efecto sonoro que nos lleva acompañando desde atrás. Así que vemos que aunque Dios es lento para la ira, no dejará impune al culpable, y su poder
está contra las fuerzas malvadas que serán destruidas por completo, es todo este. Así que es un problema muy grave el que tienen las fuerzas del mal, ¿verdad? Ahora, aquí vemos que gramaticalmente se forma también un efecto en muchos pasajes. Si bien es cierto que en la narrativa hebrea el sujeto va después de los verbos, en la poesía el orden puede ser el que sea. Entonces, en la poesía hebrea se usan muchos recursos y hay que saber ver los detalles. En este caso, el uso de Dios, del nombre de Dios, es tan repetido que a veces se coloca en medio de dos cláusulas, de dos oraciones, si queremos, y lo que hace es ser el sujeto de las dos. En español, bueno, uno repite o trata de ajustar las oraciones y perdemos el efecto, pero Jehová es el centro siempre en este tipo de construcción, al menos en estos pasajes. Así que es brillante la ubicación del sujeto simultáneo que hace Nahum aquí. Ahora entendemos más por qué menciona tanto a Jehová en tan pocos pasajes y glorifica su nombre. Y seguimos. Delante de su indignación, ¿quién puede mantenerse de pie? ¿Y a quién aguantará el ardor de su ira? Su furor se derrama como el fuego, ante él se resquebrajan las rocas. Así que en el versículo 6, el verso coloca la frase preposicional primero, delante de su indignación. Nos sirve el escenario. Luego lanza las preguntas. Imagínate que estás delante de la indignación de Dios. ¿Puedes mantenerte de pie? ¿Puedes aguantar el ardor o la quemazón de su ira? ¿Alguien puede sobrevivir? Y fíjense que el ardor de la ira aquí se mezcla con su furor, se derrama como el fuego. Así que podemos pensar que ese mal o el mundo entero es como un bosque y Dios va a lanzar una llamarada de fuego. Bueno, ¿quién va a quedar firme delante de ese bosque? Pues lo que esté hecho de un metal precioso, de lo que esté hecho de algo refinado, de lo que esté hecho de un material que pueda aguantar. Y nosotros no podemos aguantar, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Así que alegóricamente podemos entender que sin Cristo, cuando esas llamas de fuego pasen, vamos a ser consumidos. Porque ¿quién puede aguantar ese ardor de la ira? Es como un volcán de ira derramando lava sobre la tierra por todos lados. Y esa es una forma de entender la imagen que está usando aquí Nahum. Compara la ira de Dios con esa llamarada de fuego que va a consumir todo. Así que podemos pensar en el día del Señor como el paso del fuego que quema lo impío, que quema la basura, pero que permanece lo bueno y lo eterno que es Cristo. Una alegoría muy parecida a la que usa Pablo, ¿verdad? En otro contexto, pero otra vez vemos la misma imagen del fuego. El fuego consume lo perecible, lo malo, lo que se va, pero mantiene lo eterno. Y si nosotros estamos en Cristo pegados a la vid, vamos a permanecer y no seremos consumidos. Y esa es la alegría. Y esto asusta a cualquiera. Por eso el versículo 7 nos recuerda, bueno Jehová. Sí, va a pasar fuego, pero Él es bueno. Y es fortaleza en el día de la angustia. Y el día de la angustia son las mismas palabras, Bayom Zara, que usa Abdías, que lo vimos la semana pasada. Así que estamos hablando del mismo día, el mismo evento, y aunque no use la palabra día del Señor, entendemos que es el mismo día. Dios protegerá en el día del Señor a todos los que están en él. Su pueblo no va a ser destruido, su pueblo va a ser el remanente, lo que quede luego de la destrucción. Así que Jehová es aquí una fortaleza en el marco de la destrucción. Los que confían en él pueden protegerse en él y vemos que la fortaleza es protección, seguridad, refugio. Así que Cristo es cordero, pero también león. Dios es amor, pero también es vengador. Dios es bueno, pero no deja impío al culpable. Así que despedazará la maldad y le dará libertad y alegría a su pueblo en ese mismo evento. ¿Okay? Un detalle nada más, es una variante textual, no voy a entrar aquí mucho por el tiempo, pero el texto hebreo nos dice, Dios es bueno y conoce a los que Él se refugia. En cambio, el texto de la Septuaginta nos dice, Dios es bueno y Dios es conocedor de los que le tienen temor, de los que le tienen respeto. ¿Okay? Así que lo que registra el texto griego aquí en la Septuaginta, que para los que no sepan es la traducción del texto hebreo, es muy interesante porque dice que el Señor guarda a los que son cuidadosos, a los que sienten una reverente cautela a Él.
Ciertamente no tenemos la fuente que usó la Septuaginta para traducir, así que no estamos seguros porque la Septuaginta tiene una variante distinta al texto hebreo, pero eso no cambia la doctrina. Al contrario, es muy bueno, nos da una comprensión completa. Los que tienen temor del Señor son los que están seguros. Eso es claro también en Nahum, y por ende son los refugiados en Dios. Así que para estar refugiados en Dios hay que tener temor al Señor, hay que vivir en obediencia, vivir en santidad. Entonces, los textos pueden tener variaciones entre ellos de un idioma a otro, pero lo interesante es que nada afecta la doctrina y podemos ver que se asocia la liberación del juicio por tener temor al Señor. Nada distinto a lo que nos habla todos los libros de la literatura sapiensal, lo que nos puede hablar Proverbios, lo que nos puede hablar Eclesiastés. Así que aunque el texto hebreo no usa las mismas palabras que el texto griego aquí, su traducción, digamos, nos da esa visión completa de que el temor al Señor es muy importante y eso está registrado en toda la fuente. Ahora, como dijimos que estamos en una selección, voy acelerando un poco por el tiempo, vamos con el versículo 12 y 13. El versículo 12 comienza con una fórmula profética. Así ha dicho Jehová. Y eso es típico de todos los textos. Ahí lo vimos también idéntico en Abdías. Así que otra vez el protagonista está presente. Dice, aunque los malvados estén seguros, así como son muchos, así serán arrancados y pasarán. Y aunque te he afligido, ya no te afligiré más. La palabra estar seguros aquí tiene la misma raíz que la palabra shalom, que es ampliamente conocida seguro por algunos, que significa estar en paz, estar seguro, estar confiado. Pero aquí lo está aplicando a los malvados. Los malvados ahorita están en paz. Están allí fregando a todo el mundo, pero están felices, están estables, están imponentes. Uno los ve invencibles como era el imperio de Nínive. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y cuándo? ¿Hasta cuándo los que hacen daño a los inocentes, los que roban, los que estafan? Nos frustra ver a los malvados físicos y espirituales más fuertes que nunca. Uno dice, bueno, Señor, ¿y cuándo se va a acabar la maldad? ¿Hasta cuándo va a haber poder para perseguir la iglesia, para que nos destruyan, para que nos ataquen? Son preguntas que se hacen los justos. Dios lo sabe que nos hacemos esas preguntas y por eso nos llena de fe al decir, aunque veas que estén seguros, así como son muchos, aunque veas que este mal es invencible, que esta enfermedad es incurable, que esta crisis es insostenible, yo la voy a derrotar. Y aunque te he afligido, yo no te voy a afligir más. Y muy interesante el juego de palabras con el así aquí, que están en verde, ¿verdad? Vemos que en español y en hebreo son igual. Al traducir en español el segundo así, muchas traducciones lo omiten. Pero lo que aquí está hablando es difícil realmente de captarlo a la primera, el juego de palabras. Pero si uno piensa en la cantidad de malvados que hay y qué tan estables están, ¿es mucho o poco? Definitivamente pensaremos que es mucho. Pero así como ellos son muchos, así de grande va a ser la intensidad con la que van a ser arraigados. Oye, Señor, son muy malos. Bueno, pues así de malos, ellos van a ser cortados, van a ser desarraigados. Del tamaño del mal que han hecho, de ese tamaño va a ser el castigo y caerán. Se van a ir todos los males del mundo, los malvados desaparecerán, van a ser arraigados, van a ser cortados, se va la enfermedad, se va el dolor, se va el sufrimiento, se va la injusticia, las lágrimas, las cosas viejas pasarán en el día del Señor y viene una nueva era en Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez. Sigue lo que estamos sufriendo ahora, se irá, pasará, ya no será más. Y así de grande es el problema que tiene, pues así de grande el Señor lo va a arrancar, así de grande lo va a cortar, así de grande lo va a derribar. Así que, versículo 13, y ahora voy a quebrar el yugo que te oprime. Voy a destruir eso que te aflige. Dios libera a su pueblo del yugo. ¿Qué es el yugo? Entendemos que el yugo es cuando una vaca, ¿verdad?, va con la otra y no hay manera de salir de allí. Estamos sometidos al yugo del mal. ¿Quién no se enferma? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no se molesta? Pero Dios va a romper definitivamente esas ataduras. En Cristo ya hay libertad, ya Cristo venció, pero nuevamente volvemos allá, pero todavía no. Así que, por cierto, no nada más que Él va a quebrar el yugo es hermoso en su mensaje, sino también la rima que se nos va a traducir. Decir esto, me aleir humosrateir. O sea, claramente queda la rima. Entonces va a quebrar, va a destruir ese yugo que nos oprime. Eso es
El final del capítulo 1, ahora ya, vimos lo bueno, o qué es lo que va a pasar con los buenos, van a ser liberados, pero qué va a pasar con el mal. El final del capítulo 1 contrasta el final de los justos en el Señor con el final de los malvados, que aquí están reflejados en Nínive. Así que cuando dice, no se sembrará tu nombre, lo que está diciendo es que no habrá más descendientes, no hay más legado, todo va a ser borrado por completo, el mal no volverá, ya es el fin. Y se usa aquí cuando dice, de la casa de tus dioses yo arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición, se va a acabar todo el imperio de Satanás. Y lo más fuerte, yo prepararé tu sepultura, yo puse tu tumba, porque tú eres vivo. Cristo mató a la muerte, mató a las enfermedades, mató el dolor, mató a la maldad. Por eso las cosas viejas pasarán y Dios le tiene preparada la tumba. Y los verbos en hebreo aquí, yo prepararé, yo arrancaré, tienen una forma que técnicamente llamamos coortativo, que eso implica una determinación. Dios está diciendo, yo ciertamente estoy decidido a acabar con el mal, a arrancar los ídolos y yo prepararé la sepultura de tu enfermedad, de tu deuda, de tus problemas, de lo que te aflige, de la maldad en el universo, tiene la tumba preparada, se va. Todo lo que sufrimos hoy se va. Y esto anima, ¿no? Ya vamos sintiendo el Nahum, ¿verdad? Vamos sintiendo ese alivio, ese consuelo. Sí, Señor, hemos sufrido, hemos sido perseguidos, hemos sufrido injusticia, pero hay algo bueno, hay algo hermoso que viene pronto. ¿Okay? Luego hay una imagen muy hermosa, Nahum capítulo 2, versículos 9 y 10 en hebreo, pero en español son 8 y 9. Se desplazan uno por razones históricas que no vamos a hablar, pero prácticamente dejo las dos numeraciones para que lo puedan chequear, ¿verdad? Hay una imagen muy vívida que para mí es el corazón o gran parte del corazón, de la hermosura de lo que es la poesía de Nahum. Nínive es como un estanque de agua desde los días de ella. Desde los días de ella es una expresión hebrea que significa los días de su gloria, ¿ok? Sus días dorados. El mal siempre ha estado allí, como una piscina imponente. De hecho, en árabe, que es un idioma hermano del hebreo, lo hablo por mi origen familiar, usamos esta misma palabra que el hebreo para referirnos a la piscina, birke. Y birke es un estanque que es amplio, es un estanque que es lujoso, es un estanque que llama la atención. Y así podemos ver al imperio del mal. Podemos ver a Nínive como esa gran piscina, lujosa, llena de agua, imponente, llena de riqueza. Esa es Nínive. Es fruto del saqueo de los demás pueblos, por eso está llena de la sangre, está llena de las lágrimas de los inocentes. Y ha sido así desde los días de ella. Desde que el mundo es mundo, pues el mal está allí. Y lo vemos sólido desde la caída en el pecado, pues que permitimos que el mal se impusiera. Así que ahora es hermosísimo porque vemos que el cazador se hace la presa. Ahora ellos están huyendo. Se me llama, pero ¿cómo si Nínive está? Vimos el imperio global antes, ¿cómo van a estar huyendo? Pero ya hay gritos de clamor del malvado que ahora sí, como decimos popularmente en Venezuela, viene a pedir cacao, ¿no? Y deténganse, deténganse, por favor, apiádense de mí, pero nadie voltea a mirar. Le ha llegado la hora. La ciudad está siendo saqueada y toda su riqueza se comienza a desvanecer. Vamos grabando en una piscina cuya riqueza se está desvaneciendo. Así que podemos trazar un mensaje aquí. El aparente triunfo de los malos y el sufrimiento de los justos, esa indignación que tenemos, se va consumando, se va yendo. Y esa misma gente dice, saqueen la plata, saqueen el oro, no tiene fin el tesoro ni la gloria de toda clase de objeto deseable. Ese imperio saqueador, ese imperio ladrón, ahora está siendo saqueado. Ahora toda su gloria se le está yendo. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está su riqueza? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde están sus aliados? Está colapsando, así como vimos el colapso del mar en Abdía. Aquí ese imperio poderoso del mal se va. Está cayendo la tiranía del mal. Se está esfumando lo que tanto dolor nos ha producido. Se está esfumando esa enfermedad, esos conflictos, esa persecución injusta. Todo se comienza a disipar. ¿Okay? Así que hay un saqueo masivo contra el mal, ¿ok? Vos, ¿qué ser?
Bozuzahab. Saquen, 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 y se repite la idea del saqueo. Así que vemos que en el capítulo 2 hay una imagen muy impresionante, que como dijimos, el mal se compara con una piscina llena, llena de imponencia, llena de poder, es hermoso. Uno dice, bueno, ¿quién puede contra esto? Nos sentimos sumergidos, ahogamos por esta piscina. Imagínense todo el mal concentrado en esta piscina, todo visualizado allí. Estos son los problemas, nos ahogamos en problemas, el agua malvada, imponente de esa piscina nos tiene sometidos. El mal está allí en esa piscina y uno dice, esto es invencible, y es invencible hasta que Dios mete la mano y le saca el tapón. Y esto es lo que vemos un versículo después. Busca, Wembullaka, que nosotros traducimos como vacío, desolación y devastación, suena como glub, 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 glub. Busca, Wembullaka. Mientras Nahum habla sobre que la ciudad va a ser vacía, desolada, devastada, vamos escuchando el glub, glub, glub. ¿Qué dijo el pasaje anterior? Nínive es un estanque de agua, pero están saqueando el oro, están saqueando la plata, y ahora lo que se escucha es busca, bullaka, buk, 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 buk. El mismo buk, buk que uno cuando agarra una botella y la voltea, suena ese drenaje. La palabra hoy en día en hebreo moderno para botella, como la que tenemos aquí, es buk, buk. Así que este sonido, sin duda, nos está hablando de un vacío. Esto se pierde en la traducción por completo. No hay manera de transmitir eso. Pero mientras el profeta está hablando y nos va diciendo la ciudad está vacía, escuchamos el primer glub, está desolada, otro glub, y está devastada. Así que la imagen es muy vívida. Vemos ese estanque que se va, ese estanque que se vacía, y Jesucristo ha derrotado a las tinieblas, a la muerte, a la maldad, y le quitó el tapón. El estanque comienza a vaciarse. Eso sí, se vacía con ruido, como una cloaca, como un escándalo para intimidar a los justos, pero ya ha sido derrotado. Así que cada vez que nos hagan el mal, nosotros escuchamos glub, 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 glub. Son patadas de ahogado, ya Dios quitó el tapón. La maldad aumentará en los últimos tiempos. Va a aumentar su voz, va a aumentar su grito antes de desaparecer, tal cual una cloaca. Me perdonan la comparación, una poseta. ¿Cuándo suena más fuerte? Cuando está a punto de vaciarse. Ahí cuando sube la voz. Y esto lo ha advertido Jesucristo, Pablo, Pedro, otros textos del Nuevo Testamento que nos hablan sobre la presencia, el crecimiento del mal en los últimos tiempos, porque ya Cristo quitó el tapón y estamos disfrutando, consonándonos en el busca, o en bullaka, las patadas de ahogado. Cuando te atormenta un pensamiento, piensa, ya esto se está yendo, se está desvaneciendo, ya ha sido derrotado. Así que podemos visualizar, sentir, escuchar lo que dice Nahum. Lamentablemente se nos pierde este detalle muy importante en la traducción. Y vemos que el mal se va. Podemos pensar, han pasado 2000 años y aún nada, pero segunda de Pedro 3, del 3 al 4, nos dicen, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Sabemos que Cristo ha resucitado y sabemos que el mal ha comenzado a drenarse como Nínive. Y ya el imperio del mal se va. Así que por eso vemos vacío, desolación, devastación. Okay, voy rápido porque sé que estoy sobre tiempo. Corazón que se derrite, temblor de rodillas, convulsión de cadera, los rostros de todos ellos se han vuelto palidecidos. Estamos viendo una caída total mientras se vacía la piscina, mientras colapsa por completo el imperio del mal. Fíjense que vamos entrando al capítulo 2. El capítulo 1 nos dice el mal va a caer. El capítulo 2, Dios saca el tapón y comenzamos a ver la caída. Y el capítulo 3 ya nos habla de la consumación plena, de las consecuencias que va a tener ese juicio. ¿Okay? Así que en el versículo 1, aquí del capítulo 3, se repite la idea de la naturaleza corrupta, mentirosa de la ciudad, que no nada más está lleno de engaño, sino de tesoros saqueados, acumulados, que ya se están vaciando como un estanque, ¿verdad? Recordemos que esto va conectado con el capítulo anterior. Así que nos dice, ay de la gran ciudad. Se proclama el ay, que es típico de la literatura de los profetas, y nos habla, es una ciudad que es sanguinaria,
Es una ciudad mentirosa, está llena de mentiras. Es una ciudad injusta, llena del fruto de saqueos, y además no cesa en su pillaje o no para de rapiñar. ¿Okay? No, hasta en sus últimas horas de vida sigue viva fastidiando. En nuestro tiempo moderno, bueno, hoy que celebramos, como dijimos, el fin de la Segunda Guerra Mundial, uno recuerda la maquinaria del horror del régimen nazi. No se paró hasta que los soldados aliados no tocaron la puerta de los campos de concentración. Hasta el último segundo aprovecharon de acabar con la gente. Así es el imperio del mal. Así es el imperio de Satanás. Está cayendo su Berlín, pero no va a parar de fregarnos hasta el último segundo de la existencia. Mientras colapsa, bueno, va a seguir haciendo daño hasta el fin. Pero eso no implica que no haya sido derrotado y que su sentencia es fulminante. Ya va a pasar el mal, pero la ciudad que colapsa no cesa en su pillaje, cayendo Nínive, y eso históricamente fue así. Seguían saqueando y seguían creyendo que ellos tenían un mega imperio. Entonces vemos el absurdo, el ego que tiene cegado al malvado, y así va a ser el imperio de Satanás. Va a golpear hasta el último segundo, pero está derrotado. Ahora ya entramos al versículo 2, donde se repite el sustantivo aquí kol en hebreo, que es voz para nosotros, que también podemos traducir como canto, podemos traducir como ese canto de guerra que se aproxima. Así que la batalla y la guerra sin duda es un elemento repetido junto al juicio de la ciudad. Así que en este caso, voz del látigo, voz del temblor que producen las ruedas. O sea, las ruedas van caminando y se va escuchando ese temblar, la tierra se va levantando, ¿no? Viene un caballo galopante, carrozas danzantes, y las carrozas se comparan con bailarinas. ¿Okay? Y aquí es muy interesante porque tenemos un Merkabah, Merkeda, Merkabah, Merkeda. Si decimos Merkabah, Merkeda, suena como rap, rap, rap. Estamos escuchando, ¿verdad? Literalmente el galopar de los caballos, estamos escuchando las carrozas, estamos escuchando el ejército que viene a liberar. Así que mientras el profeta va hablando, se va escuchando literalmente ese ejército venir. Eso es muy emocionante. Ya el ejército está allí, está inminente. Así que anunciándolo, se oye el galopar de los caballos. ¿Okay? Así que vemos que en este caso las carrozas son bailarinas. Eso es un movimiento rápido, es un movimiento alegre, pero también podemos hablar de la ironía típica de la guerra, donde en medio de la última batalla que va a derrocar ese imperio malvado hay fiesta, hay alegría, hay júbilo, hay canto, hay baile. Los caballos están cantando, canto del látigo, canto del temblor de las ruedas. El caballo va bailando, la carroza también. Así que a pesar de la guerra y el sufrimiento, esta batalla final para destruir la capital del imperio maligno es un dulce canto de los carros de guerra. Un ejército hermoso, un ejército armonioso, un ejército poderoso que viene a juzgar y a ponerle fin a todas las cosas. Así que estas carrozas, al bailar por Nínive, van a dejar una pila de muertos, caballería a la carga, espada flameante, lanza relampagueante, multitud de muertos, montones de cuerpos, cadáveres no tienen fin, y sobre sus cadáveres tropezarán. Poéticamente es bello, todo rima, pero vemos el horror de este juicio y la alegría que hay porque ha caído el imperio del mal. Así que vemos que la paga del malvado es la muerte definitiva, la muerte final. Y esta es la danza de la venganza, porque el versículo 2 nos pinta una clara imagen de este ejército liberador que viene a vengar de manera armoniosa todo el sufrimiento que los justos han acumulado y la ira que el Señor ha tenido reservada. Así que solo el pueblo que ha vivido en la opresión sabe lo que es la alegría de ser liberado, lo que es que se acabe la tortura, lo que es que se acabe la muerte. Así que esta repetición aquí de los cadáveres y de la muerte es el juicio fulminante. Ahora aquí nosotros pudiéramos entender que Nahum habla que viene en camino un ejército poderoso, estruendoso. Ya voy cerca de terminar, que sé que estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Viene un ejército. Viene un ejército fuerte, estruendoso, un ejército libertador que va a acabar con el mal. En el contexto de Nahum, pues era el nada honroso ejército de Babilonia, ¿no? Que vino y acabó con Asiria, pero entendemos que en el sentido alegórico, en el sentido espiritual, si entendemos a Nínive como la capital del mal, como el imperio de Satanás, ¿cuál es el ejército liberador que viene de fiesta?
¿Cuáles son los caballos que vienen cantando? ¿Cuáles son las carrozas que vienen bailando? Para acabar con el corazón mismo de la muerte y la maldad. ¿Quién es el Señor de este ejército poderoso que viene? Y podemos trazar una imagen clara del que es este poderoso ejército liberador que viene. Ahí viene, lo escuchamos el track, 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 track. Así que muy alegóricamente podemos ver, con respecto a los distintos contextos, el pasaje en Apocalipsis. Es muy difícil hablar de esto y no pensar quién es nuestro ejército liberador. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Estamos hablando un ejército que viene poderoso, con justicia, juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Voz de caballo, voz de látigo, dice Nahum. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Llega un nuevo régimen, ¿no? Un nuevo gobierno, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es la ira derramada de Dios para traer justicia y traer alegría y traer bendición. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este es nuestro ejército liberador, nuestro Señor Jesucristo, que lo dirige y que es el único que nos puede traer el consuelo y la alegría. Y este es el consuelo ante la caída de los malos. Nahum nos enseña a verlo con la alegría del consuelo de un pueblo liberado. ¿Okay? Cuando cae un ejército que te oprime, cuando el invencible ya no está más, cuando podemos decir, ha caído Babilonia, ha caído la maldad, ha caído la enfermedad, ya Cristo reina, las cosas viejas pasaron, y aquí hay imágenes de distintos pueblos en distintos años, en distintas situaciones totalmente diferentes, pero que son liberados de un yugo opresor, sean dictaduras, sean ejércitos enemigos. Aquí hay varias fotos, pero vemos la gente celebrando una nueva era, y ese es el consuelo que Nahum transmite por medio de la caída de Nínive, y que nosotros entendemos por medio de la caída definitiva de las cosas viejas, lo que se llaman las cosas viejas, las enfermedades, los dolores, la muerte, cuando caiga sobre nosotros la tiranía del imperio de Satanás para siempre. Y ya viene nuestro ejército liberador. Y todo lo que oímos es el club, club, club de que se están ahogando. ¿Okay? Con esto cerramos. Vemos que al final, en el verso 4, y luego brincamos al verso 19, ¿verdad? Se hace hincapié en el por qué. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios es malo, porque Dios no dio tiempo. Todo esto fue por causa de la multitud de prostituciones de la ramera, de la seductora de hermosa gracia, la ama de las artes ocultas, la que vende o la que traiciona a las naciones por medio de las prostituciones. Todas las naciones se acostaron con esta ramera del mal, y las familias por medio de sus hechizos. Y por eso ha caído el imperio de Satanás, por la multitud de la impiedad, la multitud de la maldad. Así que el destino del malvado es la muerte. Y finalmente sentencia y dice al imperio del mal que nos ha oprimido, que nos ha dañado, que nos ha sometido con enfermedades: no hay remedio para tu herida. Gloria a Dios, ya no hay más nada. Tu llaga es incurable. Todos los que oigan noticias sobre ti aplaudirán por tu desgracia, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Y esa es la alegría, el consuelo, la felicidad que va a tener el pueblo de Dios cuando veamos caer el imperio de Satanás de manera definitiva, porque ya Cristo lo ha vaciado y en él reposamos, en él vivimos, en él somos. Y viene una esperanza, un consuelo, un aliento. Cristo viene pronto por segunda vez, por eso debemos vivir en santidad, debemos compartir el mensaje de salvación con otros en vista de que viene ese día, el día del Señor. Y como cerramos la semana pasada, cerramos aquí. Los que anunciamos el Evangelio somos los continuadores
del mensaje profético. No me creas a mí, cree la primera de Pedro 1. Los profetas profetizaron de esa gracia destinada a ustedes. Ya ellos recibieron el mensaje y la pasaron de generación a generación. Ellos para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, es decir, los que predican el Evangelio transmiten la misma realidad que transmitió Nahum, que transmitió Abdías. Viene pronto el Señor por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos, y el imperio del mal, la enfermedad, la opresión, el llanto, el sufrimiento, se va y caerá en el nombre de Jesús, porque ya Él así lo ha hecho, y solo esperamos la anhelante llegada del ejército liberador para que todo se termine de consumar. Amén. Dios los bendiga.